This meeting is being recorded. Ok, pasaron 30 segundos. Entonces, cuando ustedes tienen un ejercicio, no sé si ya les dije ayer, el primer paso es mantener la calma. Segundo, volver a leer el problema. Ok. Entonces, nos dice, conociendo que esto y esto, ok, determine de ser posible el valor de verdad de otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Las hipótesis, nuestras hipótesis, o lo que sabemos, son estas tres cosas de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que hay que determinar es, o hay que ver si podemos determinar el valor de verdad de esto de aquí. ¿Y cómo lo sabremos? Pues, es que tenemos, por ejemplo, una conjunción, ¿verdad? Tenemos aquí A y B, perdón, A y B es falso. Entonces, nosotros tenemos que recordar en qué momento o cuándo una conjunción es falsa. ¿Ok? Y así mismo, por ejemplo, si esto fuese B, entonces C. Si esto fuese falso, si esto fuese falso, entonces sabríamos inmediatamente cuáles son los valores de verdad, ¿cierto? Voy a poner otras letras para no confundir con el ejercicio. Pero digamos, si yo tuviese que P, entonces Q fuese 0, fuese falso, ¿cuáles serían los valores verdad de P y Q en este caso? P valdría 1 y Q valdría 0. Valdría, bueno, sería equivalente, ok. P sería falso, perdón, P sería verdadero, Q sería falso. Sí, ok. Pero en este caso no tenemos eso. ¿Qué tenemos? Que B, entonces C es verdadero. Entonces tenemos tres posibilidades distintas, ¿verdad? Tenemos tres posibilidades. Puede ser que B sea falso y C sea cualquier cosa, o puede ser que B sea cierto y que C sea cierto. ¿Ok? Entonces, no podemos, o sea, inmediatamente no podemos garantizar algo. Entonces, tendremos que pensar un poquito más para ver cuáles son los valores. Déjame ver, está sucia la pantalla. Ok. Entonces, voy a reescribir acá. Problema 9. Esta es la tutoría 1, me parece. Tenemos que esto es falso. Tenemos este condicional es verdadero. Y tenemos que esta disyunción exclusiva es falsa. Ok, entonces, ¿cuándo una disyunción exclusiva es falsa? Cuando son iguales los valores. Cuando tienen el mismo valor de verdad. O sea, si las dos son verdaderas o si las dos son falsas, es una falsedad. Entonces, no puede ser que, por ejemplo, C sea cierto y A sea... eh, eh, a ver, ¿qué dije? Sí, no puede ser que C sea cierto y A también sea cierto. ¿Ok? Entonces, esta idea, esta cosa nos podrá decir, o sea, tratar de deducir cuáles son los valores de verdad de las demás. Entonces, si, vamos a ver, si C es cierto. Si C es cierto, vamos a ver qué pasa. Si C es cierto. Si C es cierto, por la tercera condición, A debería ser falso. Esto vamos a enumerar, vamos a ponerle aquí 1, 2, 3. Otra vez esto está fallando en un segundo.
Ok, si C fuese cierto, entonces A sería falso. Y si A es falso, si A es falso, bueno, no, nada. Vamos a ver. Si A fuese falso, bueno, y C es cierto, podemos decir esto, bueno, esto es por la tercera condición. Esto está mal, esto está mal. ¿Y si uso esto? Esto también está fallando. Ok, denme un segundo. Déjame arreglar. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué habíamos supuesto? Si C fuese verdadero, entonces A tiene que ser falso. ¿Por qué? Por la tercera condición. Por la tercera condición, A debería ser falso. ¿Ok? Listo. Ahora, si C es verdadero, tenemos arriba B, entonces C es verdadero. Como B, perdón, como C es verdadero, realmente no nos dice nada nuevo, en realidad. Y como A es verdadero, tampoco nos dice nada nuevo. Hmm, No nos dice nada nuevo. Pero tratemos de ver qué pasaría con lo que queremos encontrar. ¿Qué es lo que queremos encontrar? A sí, solo si B. Perdón, A sí, solo si C. Entonces, no es cierto. Entonces, no es cierto A y B. No es cierto A y B. Ok, pero me parece que ya está. Ah, esperen. Esperen. No, ¿qué estoy diciendo? Alguien escribió ya en el chat. Pero sí, me confundí. Estaba leyendo como que fuese verdadero y no es. Es falso en realidad. O sea, si fuese falso, A también es falso. ¿Ok? Y A, y si A fuese cierto, pues C sería cierto. ¿Por qué? Porque la disyunción exclusiva es falsa. Ok. Entonces, por 3 realmente lo que tenemos, lo que tenemos aquí es que A sí solo si B, sí solo si C. Tenemos esto. Esto es cierto por la tercera condición. Ok. Porque si A fuese cierta, no puede ser C falsa, porque sería una, una verdad. O sea, estaríamos negando la tercera condición. Ajá. Y si A fuese cierta, entonces, bueno, si A fuese cierta, C también tendría que ser cierta. Si C fuese falsa, entonces A también tendría que ser falso, por la tercera condición. Entonces tenemos esto que es cierto. Ajá, entonces tenemos una verdad, o sea, del lado de aquí tenemos una verdad. Ok. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a esto de acá. O vemos a qué valor de verdad tiene esto. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Determina el celular. Ok. Entonces, ¿cómo escribir así? Ok. Vamos a ver. Si hubiese sido al revés, no, si hubiese sido falso el antecedente, pues ya estaría listo. Ok, pero no es así, lastimosamente.
Entonces, como A y B es falso, ¿qué podemos decir acerca de no A y B? Que es verdadero. Es verdadero, ¿por qué? Por la negación decía. Sería falso, porque B valdría cero. ¿Quién valdría, quién valdría cero? Nadie vale cero. Sería falso. Ok. Dense Falso. cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos algo, bueno, creo que no sé si lo habrán visto, lo han trabajado todavía, pero se llama como demostración por casos. ¿Si me podría decir de dónde salen las variables escritas en rojo? Lo que está escrito en rojo es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar el valor de verdad de eso. Sería falso, ¿no? Porque ya tenemos el valor de A y negado sería falso, y como conjunción ya hay un No, falso todo. no tenemos el valor de A todavía, pero, pero vamos a ver. Por la primera parte, si B fuese... Tenemos que no, o sea, no pueden ser verdaderas las dos, ¿verdad? No puede ser verdad A y B al mismo tiempo, porque si no sería verdadero la conjunción, ¿cierto? Entonces, una de las dos tiene que ser falsa. ¿Sí o no? Al menos una de ellas tiene que ser falsa. Voy a escribirlo en palabras. Con B es falso. No sabemos, o sí sabemos, no sabemos. A ver, pero por la primera condición, al menos uno de A, o de B tiene que ser falso. Tiene que ser falso. Tiene que ser falso. Alguien está escribiendo en el chat. ¿Por qué A es verdadero? B no puede ser falso, ¿Por qué no puede porque ser falso? en la... Subo un poco, ¿cómo sale la primera? Ujú. Porque si damos el valor de que A es verdadero y B es falso, en la disyunción exclusiva, B valdría, perdón, C valdría, no, acá es falso, C valdría 0 y Sí, B sería valdría falso. 1. Pero, En implicación sería 1 entonces 0 y saldría 0 y no se cumpliría la segunda condición. si, a ver, repíteme por favor. O sea, si consideramos que B es falso y A es verdadero. Oh, La tercera ok. condición, Es que es que no verdadero, necesariamente A va a ser verdadero si B es falso, porque ya, pueden ser ambas falsas. Pero ya se sabe también que A es falso. ¿Perdón? Sí, ya se sabe que A es falso. ¿Sabemos que A es falsa? No Porque se sabe para que haya todavía una, porque ¿Por qué, perdón? para que el resultado de la tercera de la tercera proposición, que es una disyunción, se necesitan dos valores de falso para que sea falso. Por lo tanto, C es falso, disyunción A es falso. No, pero si son verdaderas, igual da falso. Porque es una disyunción exclusiva. Ajá. Traten de pensarlo y lo escriben. Si no, yo voy a seguir con mi idea. ¿Ok? Lo que estoy tratando de decir primero es que, bueno, de la primera proposición tenemos lo siguiente. Tenemos que A y B, la conjunción de A y B es falso. Entonces, si vemos la tabla de verdad, ¿verdad? Si tenemos la tabla de verdad, esto es verdadero, verdadero, falso, falso.
verdadero, falso, y aquí me da verdadero, falso, falso, falso. Entonces, lo que podemos concluir es que uno de los dos tiene que ser falso. Entonces, al menos uno de ellos. Entonces, si B es falso, tenemos que, ¿qué vamos a tener? Pues no A y B también es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si B es falso, entonces una falsedad con cualquier cosa va a seguir siendo una falsedad. Sí, estamos viendo los últimos problemas de tutorial, que es el ejercicio para empezar. ¿Está claro? Si tenemos que uno de los dos tiene que ser falso. Entonces, bueno, supongamos que B es falso. Si B es falso, tenemos que no A y B es falso, porque conjunción de una falsedad es una falsedad. Y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos A sí, solo sí, C. Entonces, no A o B. Eso es 1, entonces 0, o verdadero, entonces falso. Eso es falso. En este caso, suponiendo que B es falso, llegamos a que toda la expresión que debemos calcular es falso. ¿Está claro? Eso es en el caso de que B sea falso. Entonces, vamos a ver qué pasa en el caso de que A sea cierto. Entonces, vamos a ver. Perdón, que A sea falso. Si A es falso, ¿qué va a pasar? El consecuente sería verdadero, porque lo estamos negando. O sea, estamos poniendo negación de A y B, y como B también es verdadero en ese caso, el consecuente también sería verdadero, como antecedente. Y entonces el razonamiento sería válido. No. A ver. ¿Otra vez? Déjame escuchar bien. O sea, en el caso de que A equivalga a falso, Sí. en el consecuente, o sea, la negación de A sería verdadera. Ok. Y como B también, o sea, es verdadera en ese caso. No necesariamente. No necesariamente es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que las dos sean falsas. O sea, podríamos claro. hacer el caso de que las dos sean verdaderas, o sea, que A sea que A sea falsa y que B sea verdadero, y luego ver el caso de que las dos sean falsas, pero, o sea, no puedes decir inmediatamente eh, que sí, que B, perdón, que B no es falso. Pero sí, o sea, podríamos hacerlo en los tres casos, ¿no? O sea, podríamos hacerlo en los tres casos. Ok. Yo lo iba a hacer solo en dos, pero creo que, como dices, sería mejor así. Porque si B sí, ok. Supongamos aquí que B es verdadero. Y claro, ahí como tú dices, ya está. Entonces, no A y B, ¿eso qué es? Eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque no A es verdadero y B es verdadero, suponiendo esto. Pero si suponemos que B es verdadero, C es verdadero. Y si C es verdadero, entonces A también es verdadero. No, llevamos una contradicción aquí. Ok. Profe, yo creo que B sería falso. Sí, de hecho, en este caso, mira esto. A ver, ¿alguien escribió? B es falso, sí. ¿Por qué? Supongamos que B es cierto, entonces vamos a tener que, como B entonces C es cierto, decimos que entonces que C también es cierto. Pero si C es cierto por lo de arriba, A tendría que ser cierto. Y eso ya no vale. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que A es falso y llegamos a que A es cierto.
Eso es una contradicción. Entonces, tenemos necesariamente que B es falso. Y, ahora sí, tenemos no A, o digamos, ay, ¿por qué esto no escribe bien? Entonces, o por lo tanto, o luego, no A y B es falso. Porque B es falso y A también es falso. Y vemos que es imposible que A sea falso y que B sea verdadero con las condiciones dadas anteriormente. Ok. Entonces, a ver, ¿alguien escribió? Correcto. Entonces, volvemos al mismo caso, ¿no? Así, A sí, solo sí C. Entonces, no A y B es falso, por el mismo caso anterior. Entonces, no importa el valor de verdad, o sea, puede ser B falso y A verdadero, o puede ser A falso y B falso. En cualquiera de los dos casos, el valor de verdad de toda la expresión que queríamos calcular es falso. Y ya está. ¿Alguna duda? ¿Muchas dudas? Vamos a volver a leer. Entonces, partimos de estas tres ideas. Queremos, de ser posible, calcular ese valor de verdad. El valor de verdad de esa expresión. No entendí. Ok. Vamos poco a poco. Entonces, tenemos estas tres condiciones. Estas tres condiciones. Y ahora, la primera observación que hemos sacado, que hemos observado, es que la tercera condición nos dice exactamente que A, sí, solo sí, C, es cierto. ¿Por qué? Porque ambos tienen que tener el mismo valor de verdad. ¿Por qué? Porque la disyunción, ¿verdad? La disyunción exclusiva, en este caso, es falso. Entonces, ambos deben tener el mismo valor de verdad. ¿Esa parte está clara? La primera línea. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, ahora, ya que, bueno, hemos visto el valor de verdad del antecedente de la expresión que queremos calcular. Déjeme borrar esto. ¿O no? Ok. Queremos calcular esta expresión de aquí, el valor de verdad de esa expresión. Ok, entonces ya tenemos el antecedente. Toca ver ahora el valor de verdad del consecuente. Ok, pero lo único que tenemos que relacionar A y B es la primera condición. Y bueno, tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos que la conjunción de A y B es falsa. Como A y B es falso, revisando la tabla de verdad, al menos uno de los dos, al menos uno tiene que ser falso. Entonces, suponiendo que B es falso, o sea, bueno, como no podemos determinar todavía inmediatamente cuál es el valor de verdad de ambos, lo hacemos por casos. Bueno, supongamos qué pasa si B es falso y A es verdadero, y supongamos que A es falso y luego B es verdadero, y luego suponemos que los dos son falsos. ¿Verdad? Porque tenemos tres ocasiones, escribir aquí, tenemos tres ocasiones en que la conjunción es falsa. Entonces, en el primer caso, ¿verdad? En el primer caso es que B sea falso. Y si B es falso, la conjunción de una falsedad con cualquier cosa
sigue siendo falso. 0 multiplicado por cualquier cosa sigue siendo 0. ¿Ok? Entonces, tenemos que este objeto de aquí, A sí, solo sí sé, eso ya sabemos que es una verdad por la condición anterior, por lo que hemos dicho anteriormente. Y ahora esto es falso por lo que acabamos de sacar aquí. Que B es falso, entonces la conjunción de falso con falso es falso. Listo. Entonces, nos queda que 1 entonces 0 y 1 entonces 0. Sabemos que es imposible estar en Guayaquil sin estar en Ecuador, entonces esto es falso. Ese es el primer caso. Segundo caso, suponemos que A es falso y que B es cierto. Pero aquí llegamos a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Tenemos que B entonces C es verdadero. ¿Ok? B entonces es verdadero. Y esto nos está diciendo básicamente porque si el antecedente es verdadero y toda la condicional es verdadera, tiene que ser verdad también el consecuente. Recordando la tabla de verdad de B entonces C. Pongamos B, C, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo se ve la tabla de verdad? Solamente falso en caso de que el antecedente sea falso y el consecuente sea falso. Entonces, como tenemos que B es verdadero y el condicional es verdadero, o sea, el condicional verdadero está aquí, pero la única que tiene el condicional verdadero y el antecedente verdadero es la primera fila, es el primer renglón. Entonces eso nos dice que C es verdadero. Pero eso nos dice, por esto de aquí arriba, o por lo anterior, que A también es verdadero. ¿Verdad? Pero estamos diciendo aquí que B es verdadero y que B es falso. Y entonces nosotros desde el primer día hemos dicho que las proposiciones son, si leemos el libro, si son unidades semánticas que son o verdaderas o falsas. El resumen, una frase. No puede ser verdadera y falsa, si no, no es una proposición. Y tiene que ser verdadera o falsa. No puede ser que no tenga valor de verdad para ser proposición. Entonces, como es imposible que B sea verdadero, en caso de que A sea falso, entonces tenemos que B es falso. Y como B es falso, pues ya estamos dentro del caso anterior otra vez. B es la negación de A, conjunción B. Eso tiene que ser falso porque todo B es falso. Y así, tenemos que A, si solo si C, entonces negación de A y B, toda esa expresión es falso. En este caso. Pero en el caso anterior también nos dio falso. Entonces, podemos decir, en cualquiera de los dos casos, en cualquier caso, tenemos que A si solo si C, entonces no A y B es falso. ¿Es válido entonces? ¿No pueden ser A y B 0? Sí, sí, de hecho eso es a lo que llegamos aquí. Suponemos que A es 0 y tenemos que B también es 0. Perdón, o sea, suponiendo que A es 0, llegamos a que B, perdón, suponiendo que A es falso, llegamos a que B es falso. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No sé si preocuparme o decir que está muy claro.
Entonces, si B equivale a 0, A puede ser 0 o 1. En el primer caso, el valor de verdad de A no importó. El valor de verdad de A no importó. No entendí yo hace un momento qué ejercicio están haciendo. Uy, lo siento. Lo verás después en la grabación o lo podrás leer. Así que, bueno. Y si todas las poblaciones simples equivalen a 0, igual cumple con las condiciones, la función compuesta final sale verdadero. ¿Por dónde suben las grabaciones? Las voy a subir a... Les voy a pasar el enlace para que las puedan ver. No tienen que descargar nada. Y por el grupo de WhatsApp es que mandaré los documentos de los ejercicios resueltos. Y trataré de enviarles unas notas más bonitas, digamos, después, escritas en un formato. O sea, no a mano, no un manuscrito. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas del ejercicio, pasamos al siguiente. Enviar lo anterior. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo mando otra vez. Ya lo mando otra vez. Dame un segundo. Sí, los ejercicios están sacados de las historias. Porque tenemos que no A y B. ¿Y por qué hay no B? No, tenemos no A y B. Tenemos la negación de A. A ver, ¿dónde está? Estamos, la negación de A y B. Disculpe, o sea, si es por los rayones es que el lápiz no se está fallando. Es no A y B equivale a 0. Entonces, por eso, bueno. No solo lean, sino o sea, también traten de seguir lo que estoy diciendo. Sí, por WhatsApp los compartiré. En el suelo laboral para que A sea 1, C sea 1, B sea falso, A verdadero, C verdadero, es falso. Hay muchas posibilidades. Pueden ser todos falsos, o como has escrito tú, Melanie, A y C verdaderos. En cualquiera de los dos casos, que son los dos posibles, el valor de verdad de la expresión es falso. Porque por eso no nos piden encontrar el valor de verdad de A, B y C. Nos piden encontrar el valor de verdad de la expresión. Pero todos son correctos que todos. Profe, disculpe, entonces en la primera expresión tiene que salir 0 y con los ¿Dónde? valores tenemos en la primera expresión, ¿Cuál es la primera expresión? la que dice conociendo que A, conjunción de B. O sea, esas tres, tú dices la primera. A conjunción B equivalente es falso. Que A y B es falso. Sí, ajá. O sea, tiene que salir falso y con esos valores ya reemplazamos lo siguiente. O sea, tiene que salir falso. No podemos determinar todavía el valor de verdad de ambos, pero sabremos que al menos uno de ellos es falso. Eso es lo que hemos trabajado. Al menos uno de ellos es falso. Y por eso vimos, si B es falso, pues tenemos eso, y si A es falso, pues tenemos lo demás. ¿Ok?
Entonces, no sé, ¿ya está claro el ejercicio? Si no, pues lo podrán leer después. También puede ser C verdadero, B verdadero, A falso. No, ¿por qué? Porque tenemos que A y C tienen que tener el mismo valor de verdad. ¿Por qué la C no puede ser falsa? C puede ser falsa. C puede ser falsa. ¿En dónde puede ser C falsa? En el caso de que A es falsa, ¿verdad? En el segundo caso, cuando A es falso, C es falso, ¿verdad? O sea, debería ser falso. O sea, aquí hemos supuesto que B también es verdadero, pero eso nos lleva a que C es verdadero, pero C no puede ser verdadero porque A es falso. ¿Y qué es lo primero? Perdón, ¿qué es lo primero que hemos dicho? Que A y C tienen el mismo valor de verdad. Entonces, en ese caso, C no puede ser falso. En el anterior sí es falso. En el anterior sí puede ser falso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Como son tres literales, voy a resolver uno y los demás pues les quedará a ustedes como trabajo autónomo. Ok. Entonces, nos dice, dadas las proposiciones simples A, B, C, D, E, y sabiendo que esa proposición compuesta es falsa, hay que determinar el valor de verdad de esas expresiones, las siguientes proposiciones compuestas. ¿Ok? Entonces, vamos a pensarlo un minuto.
Ok, vamos a ver. Ya escribieron en el chat, ya escribieron ahí la idea principal de este ejercicio. Como nos dice que la proposición compuesta es falsa y tenemos no tenemos una, tenemos dos. Tenemos dos disyunciones, ¿cierto? Tenemos la disyunción de esto y con esto. Y como todas son disyunciones y me dice que la disyunción es falsa, todas son falsas. Más aún, miren que si esta disyunción es falsa, o vamos a escribir, tenemos que A o B es falso, tenemos que B o C, sí, solo sí, no D, es falso. A ver, B o C, sí, solo sí, no D, es falso. Y por último tenemos que E o D es falso. Pero como E o D es falso, esto también nos dice ¿qué cosa? Nos dice lo mismo. Es una disyunción falsa, ambas proposiciones tienen que ser falsas. Entonces E es falso y D es falso. Y ahí ya simplifica mucho el trabajo, parece. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un sí y solo sí es falso. Si es falso, ¿qué significa? Que las dos proposiciones Tienen valores de verdad diferentes. tienen valores de verdad diferentes. Y nosotros ya sabemos cuál es el valor de verdad de D. Entonces, si sabemos el valor de verdad de D, ¿cuál es el valor de verdad de no D? De la negación de D. Verdadero. Es verdadero. Y si eso es verdadero, entonces B y C son falsos. B o C. Ah, Sí, bueno, pero ambos también. B cada uno va a ser falso, sí, Claro. porque es falso. Sí, sí. Luego, B o C es falso por la segunda idea. Y asimismo, así, también, B es falsa y C es falso. Entonces, todas son falsas. Vamos a ver si A también es falsa. Entonces, la primera proposición, luego, entonces, A, perdón, es falso que no es cierto A o B, pero esto es equivalente a decir no A o una falsedad. Podemos hacer Morgan o usar el hecho de que B es falso. Y entonces, por la ley de identidad, esto es por la ley de identidad de la conjunción, me queda no A es falso. Y esto quiere decir, si no A es falso, si la negación de A es falso, A es verdadero. Y sí, como dijeron, A es la única verdadera. Entonces tenemos el valor de verdad de todas. Entonces ya resolver cualquiera de los tres es pan comido. Así que, no sé, voy a hacer yo la primera, la A. Queremos A, entonces no B, sí, solo sí. Perdón. Entonces queremos ver el A. A, entonces no B, sí, solo sí. Sí, solo sí. C, disyunción exclusiva no D. Ok. Alguien escribió, creo.
falso. Es falso, vamos a ver. Entonces tenemos verdad. Entonces, verdad. Sí, solo sí. C es falso. Y D es... Y no D es verdadero. ¿Verdad? Porque D era falso, entonces no, la negación de D es verdadero. Entonces tenemos aquí una disyunción exclusiva de verdadero y falso. Entonces eso es verdad. Esto es verdad, sí, solo sí, verdad, entonces una verdad, eso es verdad, y entonces todo esto es una verdad. Es negación en segundo paréntesis. A ver. Ah, ok, perdón. Ok, entonces si aquí hay una negación, pues esto es negación de una verdad y ya está. Entonces es falso, disculpe. Y ya, ahora sí. Y el resto, pues, ya es sencillo. El trabajo era encontrar los valores de verdad, porque tampoco fue gran trabajo. Muy bien. Listo. Vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta? Sobre la negación en la parte de arriba. ¿En cuál? No estoy muy claro todavía de eso. Más arriba, ¿Cuál negación? el- la de justo E con donde está la bicondicional y al Ujú. final está negación de D. Sí. O sea, ¿Qué pasa? O sea, B, como... Perdón. B conjunción C es verdadero, ¿verdad? B disyunción C. Disyunción C. Es falso. ¿Por qué tiene que ser falso? Porque tenemos que D es falso y entonces la negación de D es verdadera. ¿Verdad? Claro. Sí, Entonces, ya. si tenemos que el sí solo si es falso y uno de ellos es verdadero, el otro tiene que ser falso. Porque no pueden ser ambas verdades. Ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos de repaso de lógica. Así que ahora vamos a avanzar al siguiente problema que me parece que lo pidieron de la tutoría 2, el ejercicio 3. ¿Es ese? Quien me lo haya pedido, pues que diga que sí o no. Sí, perfecto. Ok. Mm, No se me, no se me ha escuchado robótico en ningún momento hoy, ¿no? Ni nada, ni se me ha cortado. No, está todo bien. Ok. Bueno saberlo. Porque, no sé. Clasificar las proposiciones como tautología, contradicción o contingencia. Ok. Pues bueno. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Significa que tenemos que revisar si lo que está escrito, la expresión que está ahí, la proposición compuesta que está ahí, si es verdadera, independientemente de las variables, P y Q, si es falsa independientemente de las variables, o si depende en realidad
si es verdadero o falso. O sea, depende, por ejemplo, P verdadero, Q falso, entonces va a ser verdad. Pero si ambas son falsas, van a ser falso. Entonces eso es una contingencia. Contingencia es cuando depende de los valores de verdades para ver si es cierto o no. Ok, entonces, vamos a ver. Hay muchas formas de hacerlo. Ok, muchas formas de hacer este problema. La primera, la más, digamos que la más a fuerza bruta, como dirían, la más peor, es usar tablas de verdad. Porque claro, si tú haces la tabla de verdad, construyes y pones verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, entonces al final te va a quedar todo verdadero, o todo falso, o te va a quedar verdaderos y falsos. Cuando te queda todo verdadero, cuando te queda todo verdadero, no sé si está bien. Cuando te queda al final, en la última columna de tu tabla, todo verdadero, entonces es una tautología. ¿Por qué? Porque es una verdad independientemente de las cosas. Si te sale todo falso, entonces es una contradicción. Y si no, pues es contingencia. Ahora, yo me doy cuenta que en la C no necesitamos hacer eso. Podemos usar las leyes o las propiedades de los operadores lógicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la C, miren lo que pasa en la C. Tenemos no P o Q. Sí, podemos hacer la ley conmutativa y la ley asociativa. Entonces, vamos a tener que esto es equivalente a Q y no P, y P y no Q, ¿verdad? ¿Esto por qué? Por la ley... Ay, se está volviendo loco esto. Esto es por la ley asociativa. Perdón, la ley conmutativa. Me adelanté por leyendo el chat. Ley conmutativa. Disculpen que esté fallando así el lápiz. Y esto es equivalente a Q y no P y P y no Q. Y esto es por la ley asociativa. Y ahora tenemos una contradicción. Tenemos que no P y P. Tenemos la negación de P y P. Entonces eso es, pues, absurdo. Eso es la ley de contradicción, creo que me dijeron el otro día que le dicen ustedes. Entonces esto es falso. Esta es la ley de contradicción. Okay. Y como tenemos una conjunción con una falsedad, entonces esto es falso. Entonces, ¿qué tenemos? Que no P y Q y P y no Q es falso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es no P y Q y P y no Q? Independientemente del valor de P o Q, nos quedó una falsedad. Entonces, su resultado es falso. ¿Cómo? Si nos queda una falsedad, entonces esto es una contradicción.
¿Ok? Porque significa, bueno, si construyen ustedes, que quieren convencer, pues hacen la tabla de verdad y van a ver que al final todo es falso. ¿Cuál es el falso y la negación falso? Es decir, es una contradicción, claro. Nos dicen que A y C son contradicciones, B es una contingencia. Sí, estoy casi seguro que B es una contingencia. Vamos a ver. El A es similar a este, tienen que asociar, distribuir, etcétera. De hecho, me parece que hay una forma bonita de hacer el A. Que dense cuenta que ustedes pueden usar Morgan aquí para escribir no, no P o Q. Y entonces tienen no P o Q y la negación de no P o Q. Entonces ahí tienen otra contradicción. Mientras que la B, yo creo que esa sí hay que hacer una tabla de verdad. Porque no está tan complicado. Queremos hacer la tabla de verdad de P, entonces, perdón, P sí, solo sí, P entonces Q. Eh, P entonces Q, y vamos a poner ahora P, sí, solo sí, P entonces Q. Bueno, pues haciendo la tabla de verdad, vamos a tener verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y ahora vemos P, sí, solo sí, Q. En la primer renglón, en el primer caso, esto es cierto. En el segundo, es falso. Y ya solo con ver eso ya es suficiente para decir que si hay un caso verdadero y hay un caso falso, entonces ya tenemos que esto es una contingencia. Solo con darnos cuenta que en dos casos, en dos casos de todos los posibles tienen valores distintos de verdad, entonces ya es una contingencia. Profe, una pregunta. ¿Y si ¿Sí? queremos hacer un ejercicio por leyes de operadores? ¿Y cómo sabemos si haciendo por leyes es contingencia? Muy buena pregunta. Por ejemplo, te puede quedar algo, hacer este con algo proporcional. Vamos a ver. Ok, vamos a intentarlo. Realmente la idea es que, esto es un sí solo sí, perdón. O sea, si te queda algo, digamos que al final esto te queda no P o Q, ¿ok? En ese caso, tú ya puedes decir que es una contingencia, ¿verdad? Porque el valor de verdad de esta expresión depende de P y depende de Q. ¿Sí o no? O sea, si te queda algo así, no digo que esto es lo que va a quedar, pero si te queda algo similar a esto, pues entonces ya vas a decir eh, que es una contingencia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Ok. Entonces, como tenemos un bicondicional, tenemos que usar la ley del bicondicional, ¿verdad? Tenemos entonces P, esto es equivalente a decir P entonces Q, y, y P entonces Q, entonces P. ¿Ok? Esto es por la ley del bicondicional. ¿Y ahora?
podríamos simplificar un poco el lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? ¿Aló? ¿Hola? Por medio de implicación, seguimos al... Ok, déjenme ver qué más escribieron. Mm, Puede ser P, entonces Q con reducción absurdo. No sé, creo que no. No entiendo por qué dirías eso de reducción absurda. Y esto sería falso. Ok. Pues pensaba que hay una ley para esto, pero no la encuentro. Déjame revisar un momento más. Bueno, vamos a ver. Utilizando la ley de... Yo leo la ley del condicional, no sé cómo lo dirán. Pero esto lo podemos expresar como no P o Q, ¿cierto? Y por acá vamos a escribir no P o Q. Entonces P. Y eso es por la ley del condicional. Ok, y ahora nuevamente podemos hacer aquí esta ley y tendremos no P o Q. Y no P o Q. Podríamos usar aquí una vez más. ¿No es la misma que la ley de la implicación? Creo que sí. O sea, el nombre es lo de menos. La ley de la implicación, pongámosle entonces. Ley de la implicación. Aquí me falta un corchete. Ok. Y ahora aquí podemos usar la asociatividad y el hecho de que no P o no P, es decir, no P. Entonces tenemos aquí. Claro, sí, tenemos que aprender qué leyes podemos aplicar. Entonces vamos a tener aquí no P o Q. Y por acá vamos a tener P y no Q por la ley de Morgan. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre la ley de implicación y la de condicional? Es la misma cosa, con distinto nombre. Ah, ok. Pero me parece que en su libro está como ley de la implicación. Ok, y aquí nos queda esto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos ley
de idempotencia. ¿Dónde hicimos ley de idempotencia? Lo hicimos, esto lo hicimos aquí, en no P o no P. ¿Cuántos rayones? Perdón. Y hemos hecho la ley de Morgan. Voy a seleccionar esto, ponerlo más arriba. Okay. Ok, y esto es equivalente ahora. Podemos hacer distributiva. Ok, hagamos distributiva. Y nos queda no P o Q. Y P y no Q. O no P o Q o P. A ver. Entonces, no P o Q y P y no Q. O no P o Q o P. Ok, está bien. Entonces dense cuenta que del lado izquierdo tenemos esta expresión y la negación de esa expresión. Entonces tenemos una falsedad y acá tenemos no P, la negación de P o P. Y eso es una, ¿verdad? Uy, ¿qué escribí aquí? Perdón. ¿Qué escribí aquí? Esto está. Ok. Y acá tenemos no P o P. Entonces nos va a quedar una verdad o Q. A ver. A ver. En algún paso me habré equivocado. Porque dijeron que sale contingencia. O mejor dicho, sale contingencia. Así que en algún paso me habré equivocado. Vamos a ver. P entonces Q. Y P entonces Q, entonces P. Vamos a borrar esto. Entonces, hicimos la ley del bicondicional. Separamos, eso está bien. Y ahora usamos las leyes de implicación para romper esta condicional y este condicional. Ok. Y luego hicimos ley de la implicación, perdón. Entonces nos quedó negación de P o esto de aquí. Y luego hicimos la negación de el antecedente que sería no P o Q o P. De allí tenemos la negación de P o la negación de P, y esa es la ley, podemos usar la ley de indepotencia porque estamos repitiendo lo mismo, no P o P, no P, entonces no P. Entonces nos queda del lado izquierdo no P o Q, conjunción, esto de aquí, y ahora usando ley distributiva, vamos a distribuir esto con P y no Q, y luego eso con P. ¿Ok? ¿Dónde está el error? Profesor, ¿me permite rolar la pantalla? Sí, dígame. Sí, en la parte de abajo, ¿Cuál? aquí. Ah, muy bien. Puede dejarle un solicitud. ¿Qué pasó? Se aplica distributiva, ¿no? ¿En dónde?
Sí, ahí estamos aplicando distributiva. Y debería ser aquí conjunción. Ok, ahí está el error. Gracias. Tienes toda la razón. Hicimos ley distributiva. Muchas gracias. Bueno, Luis, ahí está. Ok, ahora sí, pues volviendo. Entonces tenemos... falsedad o negación de Q, y esto es por la ley de contradicción. Y ahora, como tenemos una falsedad o cualquier cosa, pues como la falsedad actúa como identidad, nos queda no P o Q. Y de paso, voy a adelantarme. ¿Me voy a adelantar? No, no me voy a adelantar. Tenemos aquí no P o Q y P. Y esto es por la ley de identidad. La ley de identidad. Y ahora esto, aplicando la ley distributiva, nos queda P, no P y P. O Q y P. Esto es por la ley distributiva. Y finalmente nos queda una falsedad. Queda esto de aquí, Q y P. Esto es por la ley de contradicción. Y finalmente tenemos otra vez la ley de identidad. Tenemos P y Q. Y de hecho, yo sabía que tenemos que llegar a esto. Esto es por la ley de identidad. Y esto es una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque P y Q depende del valor de P y del valor de Q. Solo es verdad cuando ambas son verdad y el resto es falso. Dense cuenta que la tabla de verdad que nos quedó hace un momento es la misma. Tenemos verdadero, falso, 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 que es la misma tabla de verdad de P y Q. Entonces teníamos que llegar a P y Q. Y bueno, aquí, pues, en este caso, como nos pidieron que lo hagamos con álgebra proposicional, pues, hemos llegado. Déjenme escribir esto mejor. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a repetir. Tenemos dos maneras distintas de resolver este problema, ¿verdad? Podemos hacerlo con el álgebra proposicional o podemos hacer con las leyes de lógica. O con tabla de verdad. Entonces, si es que te piden de alguna forma particular que lo resuelvas, pues usas el método que te piden. Si no, en este caso, que tenemos libertad, realmente viendo el B es un poquito complicado resolverlo con álgebra proposicional. ¿Por qué? Porque tenemos un bicondicional y tenemos un condicional. Entonces, en ese caso, pues vieron que se extendió un poquito el ejercicio. ¿Ok? En ese caso salió rápido por tabla de verdad, que es una contingencia. En cambio, en el tercero, en el C, si lo hacemos por tabla de verdad, iba a ser más complicado que hacerlo por álgebra proposicional. Entonces, realmente hay que tener el ojo para ver cuándo es más fácil con un método o con el otro. ¿Ok? Entonces, una vez más, vamos a ver aquí qué hicimos. Aquí usamos la ley del bicondicional para romper este bicondicional en una conjunción de dos condicionales.
Y bueno, fuimos desarrollando poco a poco. Después tendrán acceso a esto, aunque espero escribirlo mejor en otro momento y pasarle el documento. Y llegamos a esta expresión P y Q. Y esta expresión no es tautológica, no es verdad ni es falso. Esta expresión depende de los valores de verdad. Entonces podemos decir aquí que es una contingencia. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que tenemos que tener a la mano las leyes de la lógica cuando estemos resolviendo esos problemas, cuando estemos estudiando. ¿Ok? Y así poco a poco se nos quedarán y las podremos utilizar rápidamente en los ejercicios. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema eh, más bonito. El tema más bonito, los razonamientos. Entonces, vamos a leer el siguiente razonamiento. El razonamiento, el ejercicio 5 en la tutoría 3. Entonces, determinen la validez del siguiente razonamiento. Ya saben qué hay que hacer. Y si no, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que identificar las proposiciones simples y traducir del lenguaje que está aquí al lenguaje proposicional. ¿Ok? Y ver si la conclusión sigue lógicamente de las premisas. Entonces les voy a dejar unos 2 minutos para que lo lean y empiecen a sacar las proposiciones simples y comenzamos a trabajar. De hecho, sí tengo un PDF, se los puedo pasar después de la clase, con las tablas y las leyes. Faltan algunas. Podría agregarlas y ya mandarlas. Pero es que ahí está basado en otro en otra fuente que tiene un nombre distinto, así que voy a tratar de leer por el grupo. Les voy a pasar el enlace, ya que estamos en el descanso. Digamos el descanso, ¿no? Ustedes están trabajando. Este es el enlace donde pasaré las grabaciones y pasaré el material y todo lo demás.
Muy bien, lo quiero escuchar. Cuéntenme. ¿Cuáles son las proposiciones simples de este razonamiento? La presión del aire permanece constante. ¿Es válido? Eso no es lo que pregunté, pero... Ok, spoiler. Le decimos todas las proposiciones simples. Poco a poco, vamos a ver. La presión del aire permanece constante. Es una. La temperatura permanece constante. Ok, esa es otra. ¿Y qué más? Si llueve, sería la otra constante. Llueve. La temperatura permanece constante. Por lo tanto, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Ahí ya estamos repitiendo proposiciones anteriores, ¿no? Ok, y ahora hay que traducir las ideas. Entonces, llamemos, no sé, esto A, B y C, o bueno, Q, P y R, no sé. Entonces, perdón. Le digo cómo lo desarrollé yo. Ok. Ok, partimos suponiendo que R, entonces no P, es falsa. Para que una condicional sea falsa. ¿Quién es R y P? Disculpe. ¿Quién es R y quién es P? Perdón, ahí está puesto como Ok, D. no, o sea, dime quién es P, dime quién es Q y quién es R. Ok, R es llueve y no Ok. P sería la temperatura no permanece constante. P es la temperatura. Exactamente, la temperatura permanece constante. Y supongo que entonces Q es la presión se permanece constante. Exactamente. Pongamos solo presión constante. Que no quiero escribir con esta cosa más. Presión constante. Ok. Ahora sí. Entonces, partes de suponer qué cosa. Que R, entonces no P, es falso. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. O sea, me enseñaron que ese era el procedimiento. Que ya. para determinar la validez de un razonamiento había que partir desde que la consecuente es falsa. Ok. Se aprovecha del concepto, eso es lo que está haciendo. Ya. Pero, o sea, está bien, pero primero tenemos que traducir toda la idea al lenguaje simbólico. Porque si tú me dices, supongamos que R, entonces no P, es falso, o sea, no veo por qué todavía. ¿Ok? Hay que escribir todo el argumento y ahí vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hay que suponer y qué es lo que no hay que suponer. O bueno, o sea, claro, una vez que ya lo escribe, entonces, ya obviamente, pues vamos a suponer que P, entonces, pero en R, entonces no P. ¿Ok? Entonces, vamos poco a poco. ¿Cuál es la estructura de este argumento? Toda la estructura. Sí. P condicional Q. Ok, a ver, P, entonces Q. Y no R. Y no R. ¿Dónde va no R? Fuera, o sea, eso se encierra en un ¿En paréntesis. otro? Y luego, exactamente, aparte No va llueve. no R. Y luego Q. O sea, todas esas son conjunciones.
Y luego Q. Ok, estas son las, digamos, las tres hipótesis del argumento, del razonamiento. P entonces Q, no R, Q. Entonces estaría mal escrito las variables proposicionales. A ver, ¿por qué? Porque P implica Q y P es temperatura constante. Y Ok, no ya, cuadra. sí, ok, ya lo vi, perdón. Vamos a escribir otra vez. La temperatura permanece constante, entonces la presión, no, si la presión es... Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos suponiendo en 3? O sea, la tercera hipótesis es la temperatura permanece constante, P. Ok, entonces, en la primera idea, ¿cuál es el condicional? ¿P entonces Q o Q entonces P? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? El antecedente ahí es Q. Lo que pasa es ¿Cuál es que... Q? No me lo digas en letras, dime cuál es el antecedente en palabras. ¿La presión ok, permanece constante o la temperatura permanece constante? la presión permanece constante. ¿Seguro? Sí, la presión permanece constante, ese sería el antecedente. ¿Por qué? Porque solo si la presión permanece constante, la temperatura permanece constante. ¿No es así? No. Al traducirlo al lenguaje académico no sería, al lenguaje lógico no sería así. No se traduce de esa manera, solo si, coma. Ahí alguien te escribió en el chat, solo si más consecuente. ¿Por qué? En mi caso, yo clasifiqué cada variable proposicional según sucesivamente. En mi caso yo puse P, presión constante, porque es la Claro, primera. sí, Sí, yo también. creo que, no sé, bueno, es que La me estaban temperatura diciendo, permanece entonces creo que constante, escribí Q. algo distinto a lo que... Vamos a cambiar otra vez los nombres. Entonces, la que no hay discusión son las otras dos. Tenemos no R, Q y en la primera, entonces. ¿La presión o la temperatura es el antecedente? ¿Ok? Yo creo que Solo la presión. si Q, entonces, no. No, entonces Q. No solo si Q, entonces, no. O estás diciendo que así tiene que ir Q, entonces P. Samuel, en el libro está así. Ok. Recuerden, o el ejemplo de ayer, no sé si todos estaban. Si estás, voy a poner otra ciudad, si estás en Quito, estás en Ecuador. ¿Cómo puedo expresar la misma idea? Porque esto es verdad. Si estás en Quito, estás en Ecuador. Eso es verdad. Entonces, una manera de decir lo mismo es decir, estoy en Quito solo si estoy en Ecuador. ¿Por qué? Porque es imposible que esté en Quito y no estar en Ecuador. Entonces, estoy en Quito solo si estoy en Ecuador. Entonces, lo que me dice el solo sí va acompañado en la derecha del consecuente. ¿Ok? P, entonces, negación de... ¿Qué? Ok, entonces tenemos la presión del aire, solo si la presión del aire permanece constante, la temperatura permanece constante. Entonces,
como el solo si acompaña la presión del aire, estoy diciendo solo si la presión del aire permanece constante, la temperatura permanece constante. Entonces, que la temperatura permanezca constante es el antecedente. Q. ¿Ok? Q es el antecedente, la temperatura permanece constante, es el antecedente y el consecuente es la presión del aire permanece constante. No llueve, es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis es la temperatura permanece constante. Por lo tanto, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Entonces, la conclusión nos dice que es, si llueve, la presión del aire no permanece constante. Si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Entonces, esto no es cierto P. Negación de P. Entonces, así estamos todos de acuerdo que es la estructura de este razonamiento. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el razonamiento, en el texto, dice, solo si la presión del aire permanece constante, la temperatura permanece constante, aunque no llueva. No es como que esas tres variables son una hipótesis. Tipo quedaría Q, entonces conjunción P y no R. Ok. Lo que pasa es que aquí están separados, o sea, no están conectados por un I, están conectados por un punto y coma. O sea, no estoy conectando la idea de la temperatura permanece constante y no llueve, aunque no llueve, digamos. Si no estoy conectando la idea de solo si la presión del aire permanece constante, la temperatura permanece constante, y otra idea es que no llueve. Que eso es lo que nos indica el punto y coma, en este caso. Oye, ok, entonces el punto y coma separa las ideas. Ok. O sea, es una conjunción, pero no está haciendo la conjunción de la temperatura constante y que no llueva. O sea, está haciendo conjunción de todo lo anterior. Profesor, y entonces si dice que la separa con una conjunción, entonces sería, el punto y coma sería, por decir así, para formar otra hipótesis. Claro. O sea, también lo podrías ver como que esté aquí, pero es lo mismo, porque es una conjunción, entonces no importa si lo pones en la misma hipótesis o si va abajo. Ah, ya, listo, gracias. Ok. Muy bien, entonces el razonamiento es válido o no es válido. Ok, alguien está escribiendo aquí algo, voy a leerlo ahora sí. Entonces, así. No, o B.
Es válido cuando hay ceros o falsos. La segunda hipótesis no podría ser una sola. Con la primera hipótesis, conjunción, negación de R. Eso es lo que acabo de decir. O sea que sí, podría poner aquí. Podría poner así en lugar de esto. Pero es lo mismo, estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Verdad? Estoy diciendo exactamente lo mismo porque, como es una conjunción, realmente es lo mismo. Entonces, ¿con qué método podemos comprobar esta hipótesis? Con el que más les guste, en realidad. Realmente no necesitamos nada de las otras hipótesis. Realmente vamos a ver cómo está. Si escribimos el argumento, este es el argumento, ¿cierto? Pues podemos usar la ley de simplificación y tenemos no R. Ley de simplificación. Y como tenemos algo, nosotros podemos usar la ley de adición para agregarle cualquier cosa a ese no R. Y aquí podemos usar la ley del condicional, la equivalencia del condicional, y tendremos R, entonces no Q, no P. Y ya está. Una pregunta, la ley de Sí. simplificación, esa partecita no la entendí. ¿Podrías repetir, Ok. por favor? Cuando tú tienes dos proposiciones, pongamos P, o por poner otras letras, si tú tienes A y B, puedes concluir inmediatamente cualquiera de ellas. Por ejemplo, si tú dices almorcé arroz, almorcé menestra y almorcé pollo, entonces puedes simplificar toda la idea y decir entonces almorcé pollo. ¿Ok? Tienes A y B, entonces puedes concluir A y también puedes simplificar y poner, bueno, pues A y B, entonces B. Y en general, demuestra por inducción, si tú tienes la conjunción de varias cosas, puedes concluir cualquiera que te dé la gana. ¿Ok? Y esto es Oh, lo que ya, acabo ya, de ya. hacer. O sea, yo tengo una conjunción de tres cosas, de tres proposiciones. Bueno, concluyo la que me conviene, que en este caso es no R. Sí, sí, es que yo pensaba que solo se hacía entre dos proposiciones. Claro, o sea, es que sí es entre dos, pero agrupa dos y luego vuelves a simplificar. O sea, es exactamente eso lo que está pasando. ¿Ok? Y ya está, el razonamiento es válido, puedes hacer cualquier otro método que tú quieras, y puedes hacer tabla, ¿verdad? Si quieres, pero por gusto, no necesitas. Y ya está. Y
¿No se escucha? No estoy diciendo nada todavía. Me salió ahorita un mensaje de que mi conexión está inestable. El punto y coma es conjunción, sí, es una conjunción. Los conectores gramaticales son Se va la conjuntos. señal, profe. Hola, ¿me escuchan? Se me acaban las medias. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí, Ah, es sí, que se le profesor. suele ir la señal. Ok. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, bien. Hola, 1, 2. Lo otro sí es tomando entre P y no R, entonces P y Q, R. No sé si es una forma equivalente. Si quieres me lo puedes mandar después y lo revisamos. Para poner el conector de por lo tanto, usamos el conector de implicación. No, o sea, cuando te dice por lo tanto, lo que te está diciendo es que lo que viene después de por lo tanto, ¿qué significa? Es la conclusión de tu argumento. ¿Ok? O sea, dada todas estas ideas anteriores, por lo tanto, es tu conclusión. O sea, o puedes decir por lo tanto, en conclusión, o cualquier otra forma, vas a decir, bueno, si en la conclusión, en este caso, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Entonces, no ponemos el conector de implicación. O sea, lo que deberíamos ver es que va en realidad la implicación. Porque recuerden que no podemos decir inmediatamente que algo implica otra cosa, ¿verdad? Tenemos que demostrar que implica lógicamente lo demás. O sea, la conclusión, en efecto. ¿Ok? Entonces, me parece que este ejercicio está sencillo para poder acabarlo ya, que como empezamos unos minutos después, entonces les estoy robando estos últimos minutos. Así que vamos a demostrar de forma directa que esto es una tautología. Entonces tenemos que partir del antecedente y llegar al consecuente. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esto implica, primero usamos la ley del condicional, ¿no? O sea, esto va a ser no P o no Q o R, usando dos veces la ley del condicional. Ah, ok, quieren practicarlo. O sea, es que como ya es la hora, entonces es la hora, entonces ya lo voy a terminar y ustedes pueden realizar el resto de ejercicios por su cuenta. Cuando se cambia el consecuente con el antecedente, ¿qué ley es esa? No puedes cambiarlo. O sea, si tú tienes A, entonces B, tú no puedes decir inmediatamente que B, entonces A. Eso es una falacia. No puedes concluirlo directamente. Lo que sí puedes hacer es negar el antecedente y negar negar el consecuente y negar el antecedente. Que es esto sí es cierto y de hecho es equivalente. Esta es la ley del contrarrecíproco o contrapositivo. Ok. Y luego pues tenemos aquí una cadena de disyunciones, entonces podemos asociar las disyunciones. Entonces, por la ley asociativa. Y ahora esto nos dice que
por la ley de Morgan vamos a tener no es cierto P y Q o R. Esto es por la ley de Morgan. Ley de Morgan. Y ahora esto nos dice, nuevamente por la ley del condicional, que esto es ley del condicional. Que esto es P y Q, entonces R. Que es lo que queríamos probar. Entonces, simplemente tenemos que trabajar la expresión y llegamos a lo que queremos, básicamente. Y realmente, si se dan cuenta, en ningún momento usamos leyes de inferencia o simplificación. Realmente aquí solo hemos usado equivalencias. Entonces, realmente lo que probamos es que estas dos expresiones, es decir, P, entonces Q, entonces R, es equivalente a decir que P y Q implican R, o que P y Q entonces R. Y bueno, entonces hay unos ejercicios, recuerden que pueden escribirme, preguntarme, siempre y cuando la hora sea prudente, así que si tienen alguna duda ahora, pueden hacerla, si no ya nos veremos mañana a la misma hora. ¿Ok? Una vez más, no, pero no se olvide la tabla. Sí. También les voy a mandar nuevamente el enlace al grupo. Y si eso es todo, pues nos vemos ya el día de mañana.